cada vez más viejo, aunque tal vez me quede tiempo. Yo me pregunto cómo será. Será como la nieve cubre las montañas, o como una niña sonríe al mar. Como un adjetivo importantísimo en el plan de Dios, no solamente como algo principal glorificar su nombre, sino también definitivamente que este mundo sea impactado, sea salvo. El corazón de Dios es amor por todo el mundo. Cristo murió por todos y por eso ocurrió este plan maravilloso de Dios, de que la segunda persona, su Hijo, se hiciera hombre, llegara hasta la cruz, para que a través de la salvación, del arrepentimiento, del perdón, la gracia de Dios llegara al mundo, y de este mundo un grupo de personas lo aceptaran, que es la iglesia de Jesucristo, y esa iglesia entonces va a tener un papel importantísimo en este plan de Dios, de que el mensaje del evangelio, de esta gran noticia de que Dios nos amó al punto de que su Hijo, su segunda persona, vino al mundo. Y ahora el papel de la iglesia tiene que ver con eso, en comunión con Dios, comunión los unos con los otros, ya que recibió vida eterna por la gracia de Dios, andando como Cristo anduvo, obedeciendo este nuevo mandamiento que es amar al hermano. De esta manera la iglesia impacta al mundo. Y Juan, ahí en su primera carta, se concentra ahora en estos versículos que vamos a ver hoy, en este grupo de aquí, la iglesia, los que fueron salvos, los que han sido salvos, ese grupo que todavía sigue creciendo cada vez que una persona pone la fe en Jesucristo. No es una religión determinada, no es una denominación determinada, son personas que han tenido una experiencia personal con Jesucristo, le creen, le siguen, le obedecen, y son quienes comparten el mensaje de vida, la vida que ellos recibieron, ahora la comparten al mundo, y Juan habla a ellos. Ahí en 1 de Juan capítulo 2, 12 al 14, Juan dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Así que aquí está Juan declarando a quienes está escribiendo, y de esa manera está presentando quiénes realmente son los que están aquí. La iglesia, él está escribiendo a la iglesia. Recuerden que esto es una carta universal a los cristianos. No es como el caso de las cartas de Pablo, por ejemplo, que están dirigidas a una iglesia específica, a Corintios, a los romanos, etcétera, o a una persona, ¿no? Como a Timoteo, etcétera, sino se trata de una epístola universal. Está escribiendo a los cristianos, a todos. Y aquí vemos enseñanzas acerca de las características, o algunas de ellas importantísimas, que tienen estas personas, las que conforman la iglesia, que son tan necesarias para que realmente cumplan su función y el mundo sea impactado por el mensaje del evangelio. Se recibe esta salvación por gracia, pero ya estando en la gracia, estando dentro de ese grupo de discípulos que siguen a Cristo, siguen al Señor, pues cumplen ciertos requisitos, vamos a decirlo así, tienen ciertas características como hijos de Dios. Ahí vemos en el versículo 12 que habla a quienes él llama hijitos. Dice, a quienes los pecados les fueron perdonados. Y dice, porque habéis
conocido al Padre. Así que aquí está hablando realmente quiénes forman ese grupo. ¿Quiénes? Los que han conocido al Padre, que sus pecados le fueron perdonados. Así que ocurrió con ellos algo que se llama también un nuevo nacimiento, una conversión. Ahora están dentro de la familia de Dios, pasaron a ser hijos de Dios. Todas estas expresiones hablan de lo mismo. A algunos que sus pecados le fueron perdonados. El apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 6, 9 al 10, enfatiza un poco más acerca de este grupo de personas. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí está la lista de quienes no estarán en ese grupo. Pero en el versículo 11 aclara quiénes son los que están, que no participan de esas obras, de esos pecados, y explica por qué. Versículo 11, 1 Corintios 6, 11. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido, que dice, lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Quiénes están ahí? No los que participan de esos pecados y de otros más, sino aquellos que fueron perdonados, aquellos que conocieron al Padre. Pero aquí habla ya de palabras más concretas que explican mejor qué es lo que ha pasado. Dice que hemos sido lavados, perdonados, limpios. El Señor perdona los pecados completamente de aquellos que han puesto la fe en Jesucristo. No es que se apuntaron en una nueva religión. No es que decidieron pertenecer a este o a aquel grupo. No es que ahora se firmaron un acta de compromiso haciendo esto o aquello, o dejando de hacer aquello o lo otro. Fui lavados, dice, limpios. Dice también la palabra santificados, separados para un propósito específico. Dice que fuimos justificados, es otra palabra importante. Perdonados porque Cristo pagó por nuestros pecados. Y bueno, sabemos que Cristo murió en la cruz por todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero solamente aquellos que ponen la fe en Él, que le aceptan, que le reciben, son realmente justificados de sus pecados, son limpios, son santificados. Y esos son los que aquí Juan llama hijitos, quienes los pecados han sido perdonados. Así que se trata de personas que pasaron por una experiencia en el cual fueron justificados, santificados, lavados, transformados. En otras palabras, nacieron de nuevo a la familia de Dios y ahora son parte de la iglesia, de este grupo que tiene una misión que cumplir. A esto les llama hijitos. También habla aquí, dice, repite 2 veces, padres. Dice, porque han conocido al que es desde el principio. Y lo repite esto 2 veces. Han conocido al que es desde el principio. ¿Quién es desde el principio? Ya todos sabían que es Dios, ¿verdad? Dios existió siempre. Pero aquí aparece una nueva persona cuando Cristo vino, en este proceso del plan de Dios, que el mismo Juan lo dice allí en su evangelio, Juan 1 y 2, en el principio era el verbo, ya aquí hablando de Cristo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Cristo es el que es desde el principio. Por consiguiente, esto que él llama aquí padres, aquellos que conocieron al que es desde el principio, conocieron a Cristo, pero conocieron a Cristo no como solamente una persona más, ni tan siquiera como un ángel o como lo pensaban algunos con las ideas aquellas extrañas
que precisamente Juan está combatiendo en esta carta de que Cristo no había venido en carne, sino que solamente en espíritu. No, conocieron a ese Cristo que sí se hizo hombre de carne y hueso, que sí, bueno, al nacer de una mujer, de la Virgen, y vivir sin pecado y morir en la cruz, pero le han conocido como Salvador. Quiere decir, pusieron la fe en ese Cristo, creyeron en Él, creyeron en lo que Él hizo, que fue morir por nosotros, y por eso fueron justificados. Esos son los que llaman aquí padres. Así que se trata de personas que han nacido de nuevo porque conocieron a Cristo, porque pusieron la fe en Cristo, y entonces el Padre no solamente los perdona, los transforma, los justifica, los santifica, los lava, los hace limpios, y ahora están aptos para cumplir el mandato del mismo Jesús de predicar el Evangelio, de hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, aquí habla también el apóstol Juan, en el versículo 13, habla a jóvenes. Son aquellos que dicen que han vencido al maligno. Los llama fuertes. Dice que permanecen en la palabra de Dios, o que la palabra de Dios permanece en ellos. Así que está hablando de personas que viven en victoria. Viven en victoria porque ahora tienen con ellos a el Todopoderoso como Padre. Cristo está con ellos y ahora están en el redil. El Señor es su pastor, nada les falta, tiene los pies puestos en roca firme. Todas esas son realidades de una vida en victoria. Han vencido el maligno, y aquí los llama jóvenes. El apóstol Pablo habla de esa victoria maravillosa y esa seguridad. Romanos capítulo 8, 37 al 39. Antes, en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que aquí habla de vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El que nos amó fue Dios, que envió a su Hijo. Y ahora podemos vivir en victoria, seguros. Dice que nada nos puede separar de ese amor de Dios. ¿Por qué? Porque somos fuertes nosotros. Porque ahora de pronto nos hemos convertido en superhombres y supermujeres por nuestras fuerzas. No dice en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice el apóstol Pablo. En Cristo el Mesías, el que fue anunciado, que vino a salvarnos. Jesús, ese Mesías, ese Hijo de Dios hecho hombre, que tuvo cuerpo para morir, pero también le llama el Señor, divino Hijo de Dios, uno con el Padre, Jehová. Jehová significa Señor en hebreo. Y ahora aquí le está diciendo esa misma palabra, lo que está escrita ahora en griego, ¿no? Que es el Nuevo Testamento, pero es la misma idea. El Jehová, el Señor del Antiguo Testamento, es el Señor también en el Nuevo Testamento, ahora es Jesucristo, pero es Señor nuestro a través de una experiencia con ese Cristo en la fe. Y ese es el grupo que dice el apóstol Juan que forma esta iglesia, son a los que él le escribe esta carta preciosa para que hagan su parte. Y esa iglesia que somos nosotros, los que hemos aceptado a Cristo, tenemos que estar conscientes de que esos son los requisitos para ser llamados hijos o padres o jóvenes. Aparentemente yo creo que aquí no está separando por edades a la gente. Estos son mis hijitos, estos son los padres, son los jóvenes, sino que son las características de la iglesia, porque todos, como estos que llaman hijitos, nuestros pecados deben haber sido perdonados y haber conocido al Padre a través de la fe para estar en este grupo, en el grupo de su iglesia, a lo que él llama padres. Tenemos que haber conocido a Cristo desde el principio, definitivamente.
y es en Cristo, al Dios de siempre, haber puesto la fe en Jesús. Y al que llama jóvenes también, todos debemos haber sido santificados, limpios y ahora estar fuertes en la palabra de Dios, permanecer en esta palabra. Así que todo eso, hermanos, y amigo que me está escuchando, son nuestras características como hijos de Dios, como iglesia. Y no podemos olvidar eso. No se trata de una religión afiliada, se trata de una experiencia de vida. La experiencia de estos hijitos de saber que nuestros pecados han sido perdonados porque conocimos a Dios como nuestro Padre al haber puesto la fe en Jesucristo. Tenemos que saber que es a través de una persona, Jesucristo, que ese es el principio que tenemos que poner la fe como a estos que él llama aquí padres, y también como jóvenes vivir en victoria, fuertes en Dios, en Cristo, porque esa palabra permanece en nosotros y tenemos entonces esa vida victoriosa en Jesucristo. Eso es lo que nos debe identificar. Eso es lo que somos según enseña la Biblia. Repito, no se trata de que nos hayamos afiliado, que nuestro nombre esté escrito en algún libro de alguna denominación, lo cual claro que es importante porque pertenecer a una iglesia local es fundamental para crecer y servir al Señor y adorar al Señor juntos y estar en coinonía y en hermandad con nuestros hermanos. No digo que no sea importante, pero eso no es lo que nos identifica como esta iglesia, como esos hijitos, como esos padres, como esos jóvenes, sino esa experiencia personal con el Señor. Tristemente, a lo largo de la historia, se vio, se pensó que pertenecer a esta iglesia era inclusive por nacimiento, según el lugar donde naciera. Por eso bautizaban los bebés. Y decían, tú naciste en este país donde la religión es católica, aquí somos católicos, así que te bautizamos católico. Si naciste en España, si naciste en Italia o en Francia, cualquiera de estos países llamados católicos. Ah, pero si naciste en Alemania o en Holanda, entonces eres protestante. Así que te bautizamos protestante igual, bebé. O si naciste en Rusia o en uno de estos países de Europa, o en Grecia, bueno, eres ortodoxo griego, ortodoxo ruso, y te bautizamos bebé también. Eso no tiene que ver con esta verdad bíblica, eso es una religión nominal. Porque te bautizaron y te pusieron en una lista no significa que tú realmente eres parte de esta iglesia. Aquí el apóstol está aclarando lo que eso significa. Para que eso ocurra realmente es a través de una experiencia con ese que es desde el principio, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, a través de la fe. Le creemos, le aceptamos, el Padre en su gracia nos recibe, nos da un nombre, sus hijos, y ahora limpios, santificados, justificados, marchamos firmes en el Señor, sabiendo que nada nos puede separar de ese amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.